Soy María Andrea Nieto y esto es El Control. Hoy le haremos el control a una chichigua. Les hablo del aumentico chiquito del salario mínimo que anunció el presidente Iván Duque en la madrugada del inicio de la última semana del 2020. Nuevo salario mínimo para 2021. Por primera vez en la historia de Colombia y cumpliendo una promesa de campaña, superará incluido el subsidio de transporte el millón de pesos. En total se ubicará en 1.014.980 pesos, más auxilio de transporte, 106.454. Después de que no pudieron ponerse de acuerdo en la mesa de negociación, los empresarios que ofrecían un incremento del 2.7% y los sindicatos que exigían un incremento del 14%, le tocó a la presidencia de la República expedir el decreto con el aumento final del 3.5%, es decir, 30.700 pesos mensuales, algo así como 1.000 pesitos diarios. Indignación total. Es que recordemos que en pleno 24 de diciembre el presidente Iván Duque también firmó el decreto del incremento del salario de los congresistas, de los padres de la patria, a los que se les ha aumentado el salario en un 5.1%, equivalente a más de 2 millones de pesos mensuales. Aquí en El Control explicamos que ese aumento salarial es un mandato del artículo 187 de la Constitución Política Colombiana y que al presidente Duque no le quedaba más que ejecutarlo. Eran los congresistas los responsables de hacer una ley para modificar su salario y disminuirlo o al menos congelarlo, pero no lo hicieron. Ay, los congresistas son más chistosos, pelean y pelean y pelean. Muchos alegaron por el aumento que les hicieron, incluso dijeron que lo iban a donar. ¿Será que sí lo hacen? Pero eso sí, fueron los primeros en alegar por el pírrico aumento del salario mínimo para millones de humildes trabajadores colombianos. Esto dijo en su cuenta de Twitter Gustavo Bolívar. Atención, salario mínimo quedó en 908.556 más subsidio de transporte de 106.454. A congresistas que ganamos 34 millones nos suben el 5.1% y a trabajadores que ganan 40 veces menos les suben 3.5%. Es un insulto a los trabajadores. Crece la aberrante desigualdad. Esto dijo Iván Cepeda. El mínimo aumento del 3.5% del salario mínimo es otra demostración del constante afán del gobierno de Duque por beneficiar a empresarios en perjuicio de los trabajadores. 2022 será la oportunidad de poner fin a decisiones que han aumentado la desigualdad en los pasados 2 años. Esto dijo la senadora del partido de gobierno, el Centro Democrático, María del Rosario Guerra. Acierta el gobierno nacional con un incremento del 3.5% en el salario mínimo, que equivale a un incremento real de 2%. Ganan capacidad de compra las personas que van a recibir dicho aumento. Esto dijo el senador del Centro Democrático, Ernesto Macías. Aquí el cuadro comparativo de incrementos del salario mínimo en términos reales y nominales. Hay que detallar la columna del incremento real. Y aunque el aumento de 2 puntos en términos reales sí genera un mayor poder de compra, el aumento es como el salario mínimo. La polémica en las redes sociales se encendió, incluso le sacaron trinos y videos al presidente Duque cuando criticaba el alza salarial en pleno gobierno de Juan Manuel Santos. Les presento a Jaime y a Carolina. Ellos son, al igual que el 60% de los ocupados en Colombia, parte de un grupo de trabajadores que gana un salario mínimo o menos. ¿En qué se gastan la plata Jaime y Carolina? 30% de sus ingresos para alimentación, cerca de un 16% en transporte, un 14% en vestuario y otros, 25% en vivienda y cerca de un 15% en salud, educación y recreación. ¿Es justo que Jaime y Carolina tengan que pagar por la mala política económica? ¿Verdad que no? Y lo mismo hicieron con la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez. Aumento salario mínimo es una vergüenza para política social. La gente no come con argumentos técnicos. 515 pesos alcanzan para un pan. Es que una cosa es opinar y otra cosa bien distinta es gobernar.
En términos comparativos con otros países de América Latina, Colombia está bastante rezagado en el ranking de los salarios mínimos. El primer lugar lo ocupa Chile, con $457 de salario mínimo. Le sigue Uruguay con 424 y Ecuador con $400. Colombia se encuentra por debajo de la mitad de la tabla de 12 países, con un mínimo de $256, superando solo a países como Argentina con $249, México con 217, Brasil con 209 y la tristeza de Venezuela con $1.14. Ahora, hay que entender que la economía colombiana ha quedado muy apaleada por efecto de la pandemia y que a todos nos toca apretarnos. Es que lo que no se entiende y es en extremo antipático es que mientras unos se aprietan, los congresistas reciban tanto. Es que ellos con cara ganan y en cambio con sello también. Pero como los números no mienten, me despido con estos números que demuestran el aumento en términos reales. Sí, a pesar de todo, Duque ha sido el presidente que más le ha subido en términos reales el salario a los colombianos, aunque parezca insólito y muchos se muerdan el codo de la ira.